Quisiéramos, ministro, que nos explique por qué esta decisión. Yo llamaba la atención esta mañana sobre el hecho de que el comandante general de la policía no es un puesto de confianza. Es decir, no se nombra en función de las decisiones políticas del gobierno, sino en función de un escalafón. ¿Por qué esta decisión de nombrar a un comandante general de la policía que ha implicado pasar a retiro a 18 y que luego renunciaran 3 generales? A ver, Nicolás, vamos a explicar de la manera más clara posible. En primer lugar, en la Constitución Política del Perú, señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La ley de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1267, en su artículo 8, señala 2 formas de designación del comandante general. La primera forma, conocida como la ordinaria, es que el comandante general salga de la elección de los 3 tenientes generales del comando policial. Esa es la elección ordinaria, cuando termina el periodo de gestión del comandante general, que es de 2 años y de manera excepcional 1 año más, 3 años. Pero también el artículo 8 del mismo decreto legislativo 1267 señala la siguiente forma, una segunda forma, que es conocida como la extraordinaria, en la que señala con absoluta claridad que cuando la designación de comandante general de la Policía Nacional recaiga en un oficial general de armas en situación de actividad en el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Y cuando esta designación recae sobre un oficial general menos antiguo, que es el caso del señor César Cervantes, del general César Cervantes, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Entonces estamos frente a una decisión constitucional y legal en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del presidente de la República. Esta no claro, es, pero como digamos, hay una controversia, porque los generales lo que dicen, sí, ministro, lo que dicen los generales es que toda baja tiene que estar debidamente justificada y van a ir a litigar en el Poder Judicial y, como ha ocurrido en otras oportunidades, tienen grandes posibilidades de ser repuestos. Pero más allá de eso, de la discusión sobre la legalidad, hay una discusión sobre la conveniencia política, porque esto ha provocado irritación dentro de la policía. Por lo menos es lo que parece. Incluso se está hablando, como lo contó esta mañana Karina, de un paro policial para el 4 y 5 de diciembre. A ver, vamos por partes. Entonces, vamos a convenir de que esta decisión es constitucional y legal, porque, como hemos señalado en la ley de la Policía Nacional, prevé ambas formas de selección del comandante general. Lo que usted menciona de que el pase a retiro por renovación tiene que estar motivada, en efecto eso corresponde a la primera forma, al pase a retiro por renovación que se hace cada fin de año, los meses de diciembre, y allí por supuesto tiene que estar motivada. Pero en esta segunda, de la extraordinaria, es la decisión del presidente de la República en el marco de la Constitución y la ley que ya hemos señalado. Pero ministro, el problema es que, disculpe que lo interrumpa, pero es que las decisiones, es decir, es cierto que hay atribuciones constitucionales, pero también tiene que haber un respeto a los protocolos y a las, digamos, sistemas de operación de las instituciones. Por eso yo le digo, la impresión que da es que se está nombrando al comandante general de la policía como un puesto de confianza, porque es una persona en la que no conozco las razones, usted confía, y por lo tanto no importa si para nombrarlo tengo que sacar 18 generales. O sea, eso produce un trastocamiento institucional, pero no, sin precedentes, pero hay que ser bastante claros en esto, y creo que no conviene hacer especulaciones ni interpretaciones más que no correspondan estrictamente al marco legal, constitucional y legal. Cada uno puede tener una interpretación de los usos y costumbres y de esos protocolos que usted menciona, que en realidad no son tales o no existen. Hemos señalado con absoluta claridad que esta es una decisión constitucional y legal, de tal forma que aquellos que dicen que esto es inconstitucional, creo que
se equivocan, pero por supuesto respetamos su punto de vista. Ahora bien, ¿por qué esta decisión? Por dos razones. Primero, porque hemos encontrado a una institución con una desconexión, casi con un divorcio entre el comando policial y el cuerpo policial. Y esto estaba ocasionando que las unidades de la policía, las unidades especializadas, las macroregiones, no tenían una comunicación fluida. Había, insisto, una especie de una brecha, de un divorcio, que eso era muy peligroso para nuestra Policía Nacional. Segundo tema que ocasionó una situación bastante crítica al interior de la Policía Nacional, que dañó severamente su imagen y su institucionalidad, que son los actos de corrupción, los presuntos actos de corrupción que se cometieron en el contexto de la pandemia. Hay muchos generales que están siendo investigados por el Ministerio Público, por la Contraloría y por la Oficina General de Integridad del Sector Interior, por malos manejos de los fondos de la Policía Nacional que ocasionaron en el policía de a pie, en las grandes unidades de la Policía Nacional, que muchos policías, cientos de policías mueran, miles de policías se contagien como consecuencia de compras irregulares o de material no idóneo para que protejamos a esa Policía Nacional que estaba en las calles protegiéndonos a la vez para no contagiarnos de el COVID-19. Había una situación insostenible, y si a eso más agregamos los sucesos que han pasado durante las manifestaciones públicas, donde se utilizaron a unidades especializadas como el Grupo Terna para funciones que no le correspondían, entonces teníamos una situación bastante difícil, precaria, peligrosa entre el comando policial y el cuerpo policial. Señor ministro. Entonces el presidente de la República, frente a esa situación, en absoluto uso de su potestad constitucional, ha tomado esta decisión que, como hemos visto, es legal. Señor ministro, en realidad yo no entiendo muy bien la lectura que ustedes le están dando, porque primero, en el Grupo Terna dijeron que no se desactivaba toda la unidad porque precisamente tenían que esperar las investigaciones. Luego de que el comandante general no había estado en uso o no había estado dirigiendo el tema porque había estado con COVID. Pero más allá de eso, porque había estado con COVID precisamente, pero más allá de eso, tengo yo dos preguntas puntuales. Mi primera pregunta es, ¿acaso los comandantes del alto mando que han renunciado, que creo que es un hecho simbólico, ¿no? Con estas cartas, ¿no saben los procedimientos? Es decir, ellos que están toda su vida en la Policía Nacional no saben los procedimientos, las leyes que los amparan, y dicen que es algo inconstitucional, que en realidad van a acudir a los estamentos judiciales para que se les repongan. ¿No saben interpretar sus propias normas o por qué lo están haciendo? Bueno, como bien ha señalado Nicolás, estos no son cargos de confianza, sin embargo, en las cartas que han hecho públicas renuncian irrevocablemente. Eso se hace solamente si es un cargo de confianza, que en efecto no lo es. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, los argumentos que se señalan en las cartas cuentan solamente o mencionan solamente una parte del artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional. No mencionan la segunda parte, que se refiere a la designación del comandante general de manera extraordinaria, en el que el presidente de la República tiene esa potestad constitucional. Entonces, respecto al Grupo Terna, tengo que señalarles con absoluta... Sí, pero ¿qué quieren ellos con eso? ¿Dicen medias verdades? ¿Quieren confundir? Yo no voy a entrar al terreno especulativo, siempre huyo de él. Lo que analizo y expreso y comento es a partir de los hechos objetivos y del papel que tengo delante mío, donde se señala solo una parte del artículo 8 del decreto legislativo 1267 y donde se renuncia irrevocablemente, no siendo este un cargo de confianza. En fin. Entonces, lo que dice ahí no está completo. Es lo que usted me está diciendo. No, por tercera vez le digo que no está completa la interpretación legal
que sale del decreto legislativo 1267. Mi segunda La historia pregunta. completa es que hay dos formas de designar al comandante general, la ordinaria y la extraordinaria. Lo que se Mi ha hecho segunda pregunta, es ministro. la extraordinaria. La designación del nuevo director de la policía ha sido cuestionada por el padre de Gerson Falla. Yo sé que el abogado de la familia de Gerson Falla, el abogado del IDL, ha dicho que el excomisario de la comisaría de San Borja, que es el señor Cervantes, no estuvo en el lugar de los hechos. Pero ahora el padre de Gerson Falla se siente indignado por esta designación. Él asegura de que el actual director de la policía sí estaba enterado de los hechos y que su decisión de no mandarlo al hospital, sino al calabozo, habría significado la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Él habla desde el dolor de padre que ha perdido un hijo y que sigue en juicio. Y nosotros no podemos, pues, cuestionar el dolor de un padre. ¿Qué piensa usted al respecto, que ha designado o apoya la designación del presidente de la República del general Cervantes? Coincido con usted en dos cosas. Uno, no se puede cuestionar el dolor de un padre por la muerte de su hijo. Coincido también con usted en la parte en que el general, entonces comandante Cervantes, no se encontraba en la comisaría cuando se produjeron estos lamentables hechos. Sin embargo, nuevamente, para tener un análisis correcto, completo como corresponde, hay que revisar la investigación penal y la administrativa. En ninguna de las dos fue comprendido el entonces comandante Cervantes. Y como bien usted ha recordado, el abogado de la familia de Gerson Falla, el doctor Carlos Rivera de IDL, ha señalado con absoluta claridad que no tuvo ninguna responsabilidad penal y administrativa el entonces comandante Cervantes. Ajá. ¿Es un caso cerrado, oleado y sacramentado? Entiendo que es un caso que está cerrado, que está consentido, que está ejecutado. Eso es la información que tengo. Entonces, más allá de esta situación, de esta situación jurídica del expediente y de las responsabilidades que ya se encontraron en este caso, lo demás, en verdad estamos entrando un poco a la especulación y probablemente también a remover más el dolor de la familia de Gerson. Y creo que eso no está bien. Ministro, yo me pregunto, usted ha hecho una descripción dramática de la situación de la policía, a la que se podría agregar todo lo que yo agregué esta mañana con respecto a lo que están viviendo los policías en su vida cotidiana para el ejercicio de su función. Pero me imagino que eso parte de una autocrítica. Porque no es que usted ha llegado esta semana al Ministerio del Interior. Usted ya ha estado en el Ministerio del Interior, usted ha tomado decisiones en el Ministerio del Interior. Entonces, si la policía tiene problemas, es ineficiente, hay corrupción, bueno, había corrupción en la época que usted era viceministro. ¿O apareció después? Sin duda que el problema de los malos manejos, del manejo poco transparente y poco honesto de los fondos de la Policía Nacional es un problema endémico, es un problema estructural. Lo que yo celebro del anuncio presidencial es que finalmente se tomó la decisión de que no es justo, no es honesto para un peruano de bien ver que los fondos de la Policía Nacional no están llegando para mejorar a las comisarías, no están llegando para comprar mejores patrulleros, no están llegando para comprar computadoras que permitan una mejor atención al ciudadano, no están llegando a las unidades especializadas para que puedan realizar las mejores operaciones contra el crimen organizado y las bandas y los raqueteros. Eso es como consecuencia de un manejo deficiente. Y por supuesto, pero el dinero de la policía no es que lo maneje el Ministerio del Interior. No. Es decir, no hay un sol que se gaste en la policía sin la venia del Ministerio del Interior. No, eso no es cierto. La Policía Nacional tiene 16 unidades ejecutoras. Son ellos, las 16 unidades ejecutoras, los que ejecutan, los que gastan el presupuesto que anualmente le entrega el sector interior.
son las unidades ejecutoras de la Policía Nacional. Y lamentablemente lo que hemos visto es que ahí está el problema en la dotación de la logística suficiente, de la logística moderna para el Policía Nacional. ¿Cómo podemos reclamarle al comisario si no brinda una atención adecuada al ciudadano, si la comisaría se está cayendo a pedazos, si la comisaría no tiene conexión a Internet, si la comisaría no tiene una comunicación telefónica radial adecuada? Eso es la gestión de los recursos. Pero ministro, de una vez que eso se maneje yo insisto en que toda esa situación no es que se ha generado en las últimas semanas o meses. No, le acabo de decir eso es lo que nos pasa con los políticos que dicen hay que hacer algo como si no tuvieran responsabilidad en cómo están las cosas, que hay que cambiar. O sea, por eso le digo, tendría usted que partir una autocrítica. Es decir, hay que hacer cosas que nosotros no hicimos cuando estuvimos o tuvimos la oportunidad de hacerlo. En términos de corrupción, de eficiencia en el gasto, de resolución de los problemas básicos de los policías. En este corto tiempo que tenemos en un gobierno de transición, se están tomando decisiones absolutamente importantes para mejorar la gestión de los recursos de la Policía Nacional, que van a redundar en su modernización y en su fortalecimiento. Le he vuelto a decir, le digo por tercera vez, este es un problema endémico estructural que se arrastra desde hace mucho tiempo atrás. Cuando nosotros asumimos la gestión en el viceministerio, acompañando a un equipo encabezado por el entonces ministro Carlos Basombrío, por supuesto que hemos planteado una serie de herramientas que permitan mejorar la gestión. Nos ha ganado el día a día porque cuando entramos en el 2016 nos encontramos con regiones del país, el Callao, La Libertad, Piura, etcétera, reclamándonos que se declaren en estado de emergencia porque el crimen organizado los estaba ahogando. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la gestión? Por eso es que ¿cuánto tiempo estuvieron en la gestión? Una estrategia ad hoc que nos ha permitido enfrentar con decisión a estas organizaciones criminales que pensamos retomarlo como con la misma y con mucha más fuerza todavía. Ministro, ¿cuánto tiempo estuvieron en la gestión? Hemos estado un poco más de un año. Un poco más de un año y las cosas siguieron igual. Ahora van a estar menos de 8 meses, entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado. Más o menos eso es lo que nos está diciendo. No, su lógica es equivocada, su conclusión es equivocada, porque ahora estamos tomando la decisión de trabajar junto con Servir para dotar del personal profesional más idóneo que nos permita tener un manejo más eficiente de esos recursos. Yo respeto su interpretación y su escepticismo, pero ojalá que podamos hacer un balance después de los 6-7 meses pero es y que podamos el escepticismo, mira, con respecto al caso del general Cervantes y el incidente y lo hablábamos ayer con el papá de Gerson Falla, es decir, él está convencido de que el general estaba informado de lo que estaba pasando cuando era comisario en su comisaría, pero en todo caso, y más allá de que no tuviera una responsabilidad penal, es decir, en su comisaría pasaban cosas como esta, que se podía golpear hasta matar a un detenido, y él no tenía control sobre eso. Entonces, discúlpeme, si no podía manejar una comisaría, ¿va a poder manejar la Policía Nacional? Es decir, en su comisaría pasaban las cosas que pasaban, ¿qué garantía tenemos de que no va a pasar cualquier cosa y él no se va a enterar? Mi convicción democrática hace que respete su punto de vista, pero es eso, su punto de vista. Yo me guío a partir de las investigaciones que se han realizado, donde señor no han ministro, son una responsabilidad hechos administrativa. Precisamente los no, hechos por eso, no le estoy hablando de las responsabilidades penales. Usted es el jefe de una comisaría y en su comisaría golpean hasta matar a un muchacho y usted no sabe, no estaba, no sabía, no controla a su gente. Dios mío, ¿y ese hombre va a dirigir la Policía Nacional? Si no pudo con su comisaría. Esa es la pregunta que le hago, que no tiene que ver con responsabilidades penales. La pregunta ha sido respondida. Yo tengo que responder a partir de los hechos. Las investigaciones que han seguido a ese hecho lamentable señalan que el entonces comandante Cervantes no tuvo responsabilidad. Lo demás es subjetivo. Usted tiene su interpretación como cualquier otro peruano y la respeto plenamente. Ahora, me dicen, me acaban de escribir diciéndome que usted ha señalado que entre los dados de baja hay policías involucrados en corrupción y me dicen que dé un nombre.
Porque hasta donde se entiende, ninguno de los de esta lista han sido involucrados, en todo caso todavía, en ningún proceso de investigación por corrupción. No, perdóneme, no he señalado eso. Lo que he señalado es que en el contexto de la pandemia se han cometido presuntos actos de corrupción que en este momento están siendo investigados por el Ministerio Público. No he señalado que en la lista de los generales que están pasando ahora a retiro por renovación extraordinaria hay investigados. Probablemente sí, pero esa es una situación que el Ministerio Público tendrá que dilucidar. Ojo, que este pase a retiro por de manera extraordinaria no es resultado o consecuencia, no se debe entender como una sanción, sino es la aplicación estricta de lo que dice la ley de la Policía Nacional. Exitosa. La lista ya fue publicada en el Peruano. Acaba de escribir el abogado, Karina, discúlpame porque esto es importante, el abogado Santibáñez, Juan José Santibáñez, que normalmente defiende casos en los que están involucrados policías, y dice que usted, ministro, no está actualizado en la información porque la legislación a que he hecho referencia fue modificada el año 2019 y que según esa modificación no se han cumplido los procedimientos. Usted no ha cumplido los procedimientos. Perdónenme, que marca esta modificación. Estoy leyendo textualmente la ley, el decreto legislativo 1267, que señala cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú, bueno, ahora comandante general, recae sobre un oficial general menos antiguo, es el caso del general Cervantes, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Eso es lo que dice la ley. ¿Del 2019 o del 2017? Estamos hablando del decreto legislativo 1267, ley de la Policía Nacional del Perú, en absoluta vigencia, artículo 8. 2019. Bueno, ahí va a haber una controversia que se va a resolver en los tribunales. Es muy fácil ministro, dilucidarla haciendo una lectura completa. Muy bien. Mire, yo estuve revisando los reportajes que se hicieron en los días, si me permites, Karina, con respecto al tema de los megaoperativos que usted hacía. Y he visto por lo menos dos donde aparecían personas que habían sido presentadas en los megaoperativos que usted publicitaba y que no tenían nada que ver con los delitos que se les había atribuido y que fueron presentados hasta con alias que nunca habían tenido y a los que después hubo que pedirle disculpas. ¿No se va a cometer ese error otra vez de tratar de dar una falsa sensación de éxito con estas operaciones muy exitosas desde el punto de vista mediático, valga la redundancia, pero no necesariamente desde el punto de vista del control de la delincuencia? No, perdóneme, no sé a qué caso se refiere usted, pero los megaoperativos son operaciones complejas contra el crimen organizado que se realizan respetando absolutamente el debido proceso y los derechos humanos de los investigados. Y eso es consecuencia de una investigación que hace el Ministerio Público, consecuencia de un mandato judicial que sale de un juez competente y la policía como fuerza pública acompaña a que se ejecuten los mandatos judiciales. La detención, insisto, es consecuencia de la decisión judicial. La Policía Nacional no es titular de la acción penal. Lo que estuvo mal, y como usted dice, casos que no se deben repetir, es los llamados falsos positivos, las operaciones montadas con supuestos delincuentes y que terminaron estos muertos. Eso no se debe hacer, eso no debe volver a pasar en la Policía Nacional. Ministro, hasta el día de ayer yo estaba revisando el diario El Peruano y hoy día de mi producción me están confirmando que no ha salido la lista de los policías que pasan al retiro. ¿Por qué todavía no sale la lista? A ver, lo que ha salido publicado es la designación del comandante general, del general César Cervantes. Y allí, como bien señala la ley, los más antiguos a él pasan a la situación de retiro de acuerdo al escalafón de generales que tiene la Policía Nacional. Esa es una parte de un procedimiento ya administrativo que seguramente se va a ejecutar en el curso de las próximas horas, días. Son 18. Entonces, ¿solamente son los 18 ya saben que van a pasar o es que se va a escoger? No.
La resolución suprema fue publicado. El nuevo comandante general tiene que asumir sus funciones esta mañana. Entiendo que ya lo está haciendo. Y a partir de allí se notifican estas resoluciones al nuevo comando y en aplicación estricta de la ley de la Policía Nacional, los más antiguos a él pasan a la situación de retiro por la causal de renovación excepcional. Si usted acaba de decir de que estos policías no tenían ningún tipo de responsabilidad, ¿por qué escoger al número 18 y no al 17 y no al 16 y no al 5? Ok, esa es una buena pregunta. Insisto que esto no es una sanción de ningún tipo, es consecuencia de la decisión del presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El pase a retiro a partir de la elección de un nuevo comandante general no es ninguna sanción, es la aplicación de la ley. De acuerdo, pero usted no tiene idea por qué fue el número 18. ¿Fue al azar? Ahora le explico, no, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué el general Cervantes, que estaba en el escalafón de la Policía Nacional, en el puesto 18? Porque el general Cervantes no participó, no intervino en ninguno de los actos cuestionados que tienen que ver con el manejo de los fondos de la Policía Nacional en el contexto del COVID. ¿Todos los demás sí? No todos los demás. No todos los demás, pero ese es un hecho muy importante que se tiene que considerar, que ha considerado el presidente de la República, que lo ha dicho de la manera más transparente y abierta durante su mensaje a la nación. Muy bien, entonces... Y el segundo tema tiene que ver también con las consecuencias en el manejo de frente a las manifestaciones públicas, a las recientes manifestaciones públicas. Ahí se cometieron situaciones que se están investigando, que han dañado muchísimo a la institucionalidad de la Policía Nacional y que, por supuesto, eso también ha significado lamentablemente un disloque entre el comando de la policía y el Entonces, resto del los cuerpo otros policial. estaban involucrados o en las compras o en las manifestaciones públicas. No, le estoy señalando las razones de manera general por las que la institucionalidad de la policía se había dañado, y precisamente por eso es que el presidente de la República tomó esta decisión importante para restablecer la línea de mando y para restablecer un comando policial que no hay una gran diferencia. Una última consulta. ¿Tiene algo que ver el señor Gino Costa en esta decisión? No, por favor. Nosotros respetamos con absoluta claridad la separación de poderes. El doctor Gino Costa es congresista de la República y nosotros estamos en el Ejecutivo cumpliendo nuestras responsabilidades. Ministro, yo tengo una respuesta y una pregunta para usted. La respuesta, usted me dijo a qué casos me refería con los megaoperativos. Y yo tengo un reportaje que se lo voy a enviar, si usted quiere, sobre un megaoperativo en Ica. Pero hay el de Babies de Oquendo, que fue más famoso, donde 14 policías fueron implicados, sus fotos, imágenes fueron publicadas, están en el libro del Megaoperativos, y la Fiscalía ha sobreseído el caso con respecto a ellos, no le encontraron ninguna responsabilidad a estos 14 policías, pero bueno, pero la gran pregunta que yo creo que se hacen los policías hoy con respecto a los incidentes que ocurrieron en las calles de Lima en los últimos días es, ¿va a ocurrir una vez más que quienes van a pagar por los platos rotos van a ser los policías que dispararon esos perdigonazos y hirieron y acabaron con la vida de dos jóvenes como Brian e Inti? ¿O van a pagar esta vez los jefes que tomaron las decisiones y los políticos que fueron finalmente los autores intelectuales de lo que se hizo en estos días dolorosos para todos los peruanos? ¿Se va a repetir la historia otra vez? No, ¿Que va a pagar el último eslabón de la cadena, que es el policía que disparó el perdigonazo y no el político que activó? Precisamente para que no ocurra, para que no el hilo no se rompa por la parte más débil, es que necesitamos que la investigación se realice respetándose el debido proceso, y eso es la primera directiva que se ha dado a las instancias administrativas que están viendo esta investigación. Las responsabilidades penales están a cargo, como usted sabe, del Ministerio Público. Yo no me atrevería a afirmar de que esos perdigonazos, como usted lo llama, hayan sido disparados por la policía y que esas hayan causado la muerte de estos dos jóvenes.
Yo no me adelantaría a esa conclusión. Esa conclusión tendrán que salir como consecuencia de la investigación del Ministerio Público. Respeto nuevamente su punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Es el Ministerio Público quien tiene que identificar y decirnos cómo ocurrieron los hechos y la máxima sanción para ellos.